bienvenidos, amados hermanos. Hoy nos visita mi hermana Marielena de México, de Iglesia Vida Eterna. Ella se congrega en la Ciudad de México. ¿Cómo le decimos, amada iglesia, a mi hermana Marielena? El Señor le bendiga y le multiplique. Amén. Entonces, ahí los que estén cerca, denle un saludo, salúdenla, díganle: Dios te bendiga, bienvenida. Amén. En el amor de nuestro Señor Jesús. Y bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Valientes guerreros, ese es nuestro tema del día de hoy. Valientes guerreros. Vamos a continuar con nuestra serie de evangelismo. Todavía nos falta para concluir un poco nuestra serie de evangelismo y vamos a terminarla primeramente Dios ya en este próximo mes, mitad de febrero, primeramente Dios. Muy bien. Valientes guerreros, ¿qué es un valiente guerrero? El Señor nos habla a través de la Escritura que Él busca soldados de milicia, que Él busca guerreros para el reino de Dios. Amén. Entonces, amada iglesia, en el evangelismo se necesita guerreros. Dios está buscando que se levanten valientes guerreros. Por eso el tema del día de hoy. Dios está llamando a hombres y mujeres por todo el mundo para prepararse y entrar en la batalla espiritual. Amén. Entonces, no es una batalla física, ¿verdad? Sino es una batalla espiritual a través de la oración. Pero muchas veces también se convierte en física porque tenemos que ir a las comunidades. Amén. Entonces, Dios está llamando a hombres y mujeres como tú, como yo, por todo el mundo para prepararse y entrar en la batalla. Debemos de ser un poderoso ejército avanzando en el poder del Espíritu Santo y su palabra. Amén. Entonces necesitamos de Dios para poder cumplir esta asignación, esta orden. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Le orábamos en la mañana que Jesús, cuando entraba en las sinagogas, es muy valiente, ¿verdad? Muy valiente como para ir y pararse en las plazas, ¿verdad?, de las ciudades, de los pueblos, de las aldeas, pero también de pararse en las sinagogas. Es como si nosotros fuéramos y predicáramos afuera de los mormones, afuera de los católicos. Ahí predicar, exactamente donde se necesita la palabra, ¿verdad? Entonces, el Señor nos invita a que tengamos valor, porque Él está con nosotros. Amén. De ese grado predicaba el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, para todo ello necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos su respaldo. También dice la Escritura que Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, a los lunáticos, ¿verdad? A los ciegos les daba la vista. Entonces, definitivamente necesitamos el poder de Dios, necesitamos su respaldo para poder hacer tal y como Él lo hizo, ¿verdad? El Señor no quiere un evangelismo nada más de repartir paletas, de repartir juguetes, porque eso es bueno. Hay compasión por las almas, hay necesidad, ¿verdad? Y la gente requiere de un alimento físico, pero principalmente necesita de un alimento espiritual y de un arrepentimiento para que sus almas puedan ser salvas. Entonces, de ese tipo de evangelismo es lo que el Señor está buscando. Por eso necesita valientes guerreros. Amén. Entonces, amada iglesia, para todo ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos su poder. Eso es claro. Los niños necesitan su poder. Todos necesitamos el poder de Dios. Que déjame decirte que si tú piensas que los niños no pueden evangelizar, estás equivocado. Hay familias que llegan por sus hijos, ¿verdad? Por el amor de Dios. Entonces Dios puede usar a cualquier persona. Y dice la Escritura que si nosotros no predicamos, si nosotros no damos testimonio, Él puede usar hasta las piedras, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder extender el reino. Entonces, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Como iglesia profética, trabajamos mucho en lo que es el poder del Espíritu Santo. Se necesita el poder del Espíritu Santo para poder evangelizar. ¿Por qué? Porque mucha gente necesita de esas señales, de esos prodigios, de esas maravillas para que su fe sea activada. Hay otras personas, ¿verdad?, que no. Hay otras personas que tienen un corazón diferente, tienen una virtud, tienen un fruto del Espíritu Santo que Dios les ha dado por gracia, por regalo,
y tienen fe, ¿verdad? Pero hay otros que no, y eso necesitan de ver estas señales. Pero todavía hay personas que ni aún viendo estas señales, como lo hicieron los fariseos, lo creen. Entonces es ahí donde entra la intercesión para que sean transformados esos corazones. Imagínate de qué tamaño es tu galardón si a través de tus oraciones, a través de tus intercesiones, Dios cambia un corazón de esos perversos, de esos corazones malos. Imagínate de qué tamaño sería tu galardón, por uno solo, Entonces, por eso es que necesitamos el poder del Espíritu Santo y necesitamos su palabra. ¿Por qué su palabra? Porque lo que transforma es la palabra de Dios. Necesitamos el poder de Dios para las señales, los milagros, pero también necesitamos la palabra para que seamos transformados, para que la gente cambie. Amén. Como valientes guerreros, tenemos que invadir las fuerzas del enemigo, recuperando el territorio que ha tomado el enemigo. Entonces, se trata de ser guerreros, no solamente de ser pasivos, sino de ser activos. Tenemos que trasladarnos al territorio que el enemigo ha usurpado y tenemos que ganarlo para Cristo, ¿verdad? Podemos hacerlo físicamente, pero si todavía no estamos preparados, podemos hacerlo a través de las oraciones, pero tenemos que ir física o espiritualmente, amén, pero tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese territorio que ha sido tomado sea desocupado en el nombre de Jesús. Muy bien. Dios está hablando a la iglesia de nuestros días de la misma manera que Él le habló a Gedeón. Jehová te dice en esta mañana, Jehová está contigo, valiente guerrero, valiente guerrera, que me estás escuchando. Amén. Vamos a estudiar un poquito la historia de Gedeón. Entonces el Señor te dice, Jehová está contigo, oh valiente guerrero, o valiente guerrera. Amén. ¿Por qué el Señor te dice esto? Porque Dios no te ve como tú te ves, sino Él te ve ya perfeccionado, te ve terminado con el poder de su fuerza, de su espíritu. Amén. Entonces no lo dudes, si Dios lo está diciendo para ti en esta mañana, es porque Dios lo va a hacer. Solamente tienes que disponer tu corazón. Amén. Muy bien. Vamos a ver la palabra profética que está anunciada desde hace muchos años y que se cumple de generación en generación, porque déjame decirte que la palabra de Dios es eterna y no porque la haya dicho Joel quiere decir que no se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo, amén. Joel capítulo 2 versículo 1. Joel capítulo 2 versículo 1. Vamos a buscar el Joel capítulo 2 versículo 1 y el 11. Joel capítulo 2 versículo 1 y versículo 11 también. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, dice la palabra de Dios con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Joel capítulo 2 versículo 1. Tocar trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Entonces déjame comentarte que hoy es espiritual este llamado a la guerra. En el tiempo, ¿verdad?, de las 12 tribus, de cuando estaban los reyes, cuando se tocaba la trompeta en Sión, en Jerusalén, ¿verdad?, en la fortaleza de Jerusalén, eso es Sión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba amurallada. Entonces indicaba con el llamado de trompeta que algo importante iba a suceder. ¿Qué podía suceder con la trompeta? Cuando tocaban la trompeta, bueno, pues a veces era que iba a haber un cambio de rey y la gente lo estaba anunciando, ¿verdad? Para que supiera todo el pueblo. Entonces la gente salía y entonces veía qué es lo que estaba sucediendo. Era algo muy importante, por lo cual se tocaba la trompeta. Pero también la trompeta se tocaba cuando iba a haber guerra, cuando había invasión, ¿verdad?, de los enemigos. Entonces era un llamado a la guerra. Por eso dice Joel, toquen trompeta en Sión, o sea, como fortaleza, ya como defensa, como ciudad guerrera, ¿verdad?
toquen trompeta en Sión. Entonces el Señor está tocando la trompeta, está haciendo un llamado a la guerra, ¿verdad? Donde los humanos, que somos nosotros como iglesia, pero también los ángeles, van contra los enemigos. Por eso dice, toquen trompeta en Sión, que es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un llamado a la guerra, estamos haciendo un llamado para que vengan los valientes, ¿verdad? Los valientes. Y den alarma, den aviso en mi santo monte, era en Jerusalén. Y entonces tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Por qué dice que tenían que temblar todos los moradores de la tierra? Porque la gente de alrededor, los pueblos que estaban alrededor, ¿verdad? Los cananeos, los filisteos, los de Asiria, los de Moab, los de Edom, que eran los vecinos de los israelitas, al escuchar las historias bíblicas de cómo Dios había dado la victoria al pueblo de Israel con señales y prodigios, imagínense, entonces los moradores de la tierra temblaban porque decían, su Dios está con él, con ellos. Entonces de esa misma manera tenemos que ser nosotros, tenemos que dar testimonio con esos señales, esos milagros, para que la gente sepa que Dios está con nosotros, y cuando escuchen que vamos, digan, ah, caray, ahí vienen los guerreros de David, los guerreros de Dios, ¿verdad? Porque Dios está con ellos. Eso es lo que nos dice. Entonces por eso dice que tocaran la trompeta y que supieran los moradores de la tierra que Jehová iba a la batalla. Tremendas batallas que les había dado. Entonces por eso los moradores de la tierra temblaban cuando sabían que Dios había mandado a su pueblo, a su ejército, para salir a la guerra, porque generalmente los israelitas eran pacíficos, pero cuando salían a la guerra, salían con todo, y Dios estaba con ellos. Entonces, de la igual manera, Dios está con nosotros, pero tenemos que ser obedientes y atender ese llamado a la guerra. No te tiene que dar miedo a la guerra espiritual, tienes que aprenderla, amén, a tu nivel, pero tienes que echarle fuego, amén. Niños, todos pueden aprender a su nivel, que déjame decirte que no porque seas niño, pequeño, los demonios no te van a molestar. Tenemos que saber, ¿verdad? Muy bien. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano, ¿verdad? Entonces Dios se manifiesta y Dios conquista, eso se llama el día de Jehová. Joel 2:11, ahí adelantito. Joel 2:11, solamente son 3 páginas, pero el Señor, la revelación, Joel 2, versículo 11, ahí adelantito. ¿Ya lo tenemos? Dice así: y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Por qué Jehová dará su orden delante de su ejército? Porque Él es el comandante supremo de los ejércitos celestiales, Dios, Jesús, amén. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. No se refiere a nosotros, nosotros nos podemos ver aquí poquitos, pero su campamento habla de compañía, habla de huestes, de ejércitos celestiales. Su campamento es grande, o sea, su ejército fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? A eso se refiere cuando Dios se levanta para conquistar, para guerrear. Jehová Sabaoth, amén. Entonces es para que nos dé ánimo, y el Señor nos está alentando, amén. No temas, manada pequeña. O sea, no porque seamos poquitos quiere decir que Dios no está con nosotros. Han visto de lo que es capaz el Señor, ¿verdad? Muy bien. Joel capítulo 3, versículo 9. Estamos viendo de dónde viene esta parte de que somos llamados a la guerra. Joel capítulo 3, versículo 9. Dice así: proclamen esto entre las naciones. La palabra proclamación es un anuncio que se hace a todo el pueblo. Proclamar esto entre las naciones, fíjense, no solamente entre el pueblo, sino entre las naciones. Proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, amén. Entonces tenemos que preparar un ejército, por eso es todo lo de la liberación y todo ello. Tenemos que atender este llamado que Dios está mandando a hacer. Gloria a Dios, muy bien.
Prepárense para la guerra. El grito de batalla que provino del profeta Joel aún está siendo oído hoy en día. Aún es el grito de batalla del Señor para sus siervos alrededor del mundo. Hay un despertar en los corazones de los creyentes, un fuerte deseo de hombres y mujeres valientes para Dios. Amén. Entonces tiene que causar vida en tu corazón, tienes que querer, tiene que despertar ese espíritu guerrero, que así me pasó a mí. Yo estaba en la banca, dicen los pastores. ¿Qué es en la banca? Estaba sentado. Y entonces pues yo servía y iba a las misiones. Era de los más activos. Era yo de los más activos. Imagínense nada más. Pero entonces cuando yo empecé a oír esto de la guerra y todo eso, yo digo, bueno, es que esto a mucha gente le va a parecer de locos. Y en efecto, a mucha gente le parece de locos. Pero a mí me causó vida en mi corazón. Y yo sentí que era para mí. Dije, no, si Dios lo está diciendo, es que es verdad. Y entonces yo fui llamado a adiestrarme para prepararme para eso. Así pasó. Entonces por eso se tiene que compartir. ¿Para qué? Para que ese espíritu de Dios toque tu corazón y entonces tú ejerzas ese llamado a la guerra. Amén. Muy bien. Una fuerza invasora. Una fuerza invasora es un ejército agresivo que sale agresivamente, valga la redundancia. Pero nosotros estamos hablando de un ejército agresivo en la fe, en la obediencia agresiva, para avanzar poderosamente en el reino de Dios. Amén. Entonces es una batalla espiritual. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener agresividad, pero espiritualmente. No quiere decir que vamos a agarrar y vamos a agarrar a martillazos a la gente, no. Tenemos que ser agresivos, pero espiritualmente. Amén. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Es un llamado a la guerra, por eso algunos me quedan viendo así como que, caray, ¿esto cómo está, verdad? Pero bueno, Mateo 11, versículo 12. Vamos a ver por qué esto de la agresividad Dios lo simboliza no como martillazo, sino como una expresión de valor. Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Entonces, esta es una palabra muy profunda. ¿Por qué? Que muchas veces escuchamos la palabra de Dios y decimos aleluya, gloria a Dios, amén. A las palabras que son bendición, las palabras que son suaves, por ejemplo, que Cristo nos ama, que es nuestro Salvador, ¿verdad? Que Él nos perdona los pecados. Pero también en la Biblia hay palabras que son profundas. Entonces es ahí donde como que decimos, híjole, como que creo que se me estaban quemando los frijoles, ¿verdad? Entonces miren lo que dice, desde los días en que predicaba Juan el Bautista. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? En las rancherías, por decirlo así, en la terracería, a flor de tierra. Él se quedaba en los pueblos y predicaba así. Dice la Biblia que comía miel y también se alimentaba de grillos. Pues era rudo Juan, y él era muy temeroso de Dios. Dice la Biblia que el espíritu de Elías reposaba sobre él, y no porque su espíritu de Elías viniera y se metiera en él, no. La Biblia enseña, a lo que quiere decir es que era valiente como Elías, tenía ese mismo fervor, ese mismo valor para predicar. El mismo Elías que oró y entonces descendió fuego, ¿verdad?, que consumió a sus enemigos, ese mismo valor lo tenía Juan. ¿Sale? Entonces dice, desde los días de Juan el Bautista hasta el día de ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces habla de que para que puedas tener las bendiciones de Dios tienes que ser valiente, tienes que ser decidido, tienes que caminar y tienes que ser osado, tienes que ser valiente y arrebatar las bendiciones. Es como lo que yo te estoy platicando. Yo pienso que de 20 yo creí y yo dije, no,
yo creo esta palabra y yo la tomo para mí. Y entonces la puse por obra. Y así sigue siendo, tanto que hasta el día de hoy Dios me tiene aquí. Pero fue porque yo le creí. Amén. Entonces, eso es lo que a esa violencia se refiere. Yo tuve que pasar muchas cosas. Me corrieron, me malmiraron, me vituperaron. Cometí muchos errores también yo. Pero a final de cuentas, eso fue. Yo fui valiente y dije, no, pues yo a donde tope, ¿no? Y realmente Dios es bueno, porque a pesar de mis errores, aquí estoy. Tan misericordioso es el Señor que aquí estoy. Entonces, de la misma manera puede hacer contigo y más. Amén, tú estás más joven que yo. Muy bien, el propósito. El propósito de la reunión del ejército de Dios es el de la cosecha global. ¿Por qué necesitamos ir a la guerra? Pues para traer el botín de guerra. Cuando los enemigos o los israelitas conquistaban un territorio, habían los despojos, o que eran el botín de guerra. Había regalías, por decirlo así, había cosas que ellos tenían de bendición por esa guerra. Entonces, nuestro propósito es la cosecha global, o sea, son las almas. Dios nos está llamando para pelear por las almas y necesitamos de esa parte de guerra, que es ¿para qué? Para avanzar más rápido en la cosecha de las almas. Es para eso la guerra. ¿Sale? Cosecha global. Muy bien, vamos a cerrar. El momento final está cerca. Jesús viene pronto. Entonces Jesús nos va a demandar qué es lo que hicimos. Si nosotros no quisiéramos, dijéramos, ¿sabes qué, Jesús? No, mira, yo aquí estoy bien. Bueno, Jesús te va a respetar, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que avances, porque entonces los ángeles lo pueden hacer. Pero es un privilegio que nos dejó a nosotros. ¿Sí? El momento final está cerca. Jesús viene por su iglesia, pero también nos va a preguntar qué hicimos. Amén. Y va a haber, sí habla la Biblia de lugares, de posiciones de privilegio, por ejemplo, y no porque Dios sea injusto, sino porque Dios es justo. Quien trabajó, pues va a tener honra. Todos somos bendecidos a tener la vida eterna, pero sin embargo va a haber nos va a preguntar qué hicimos con su obra, y Él nos va a dar a cada uno de acuerdo a ello. Muy bien, eso lo vimos en las bodas del Cordero, y vamos a volverlo a repasar más adelante. Muy bien, el Espíritu de Dios se está moviendo por todo el mundo con señales, prodigios y milagros creativos como nunca antes se han oído o visto, ¿verdad? Si tú miras alrededor, hay milagros, hay prodigios, hay señales que están sucediendo en las iglesias con siervos de Dios, ¿verdad? Con unos sí, con otros no, ¿verdad? Pero está sucediendo. Entonces la profecía de Joel continúa. Joel capítulo 3, versículo 13 al 14. Joel capítulo 3, versículo 13 al 14. Y voy a entrar en una revelación más profunda que el Señor ha revelado para este día. Joel capítulo 3, versículo 13 al 14. ¿Ya lo tenemos, Lupita? Muy bien. Dice así: echar la hoz, o sea, prepara la hoz con la cual cortas la cosecha, porque la mies está ya madura. Se refiere al corte de la uva. En esa región había cultivos de uva, ¿sí? La cosecha, la mies es la cosecha. Prepara la hoz para cortar la cosecha que ya está madura. Vengan y bajen, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Se refiere a la cosecha espiritual, hace un símbolo. ¿Mande? Joel 3, versículo 13 al 14. Ajá. Joel capítulo 3, versículo 13 al 14. Muy bien, entonces eso nos quiere decir que hay multitudes están en el valle de la decisión, porque está cercano el día de Jehová en el valle de la decisión. Es un símbolo de un lugar que estaba en ese tiempo. ¿Por qué era el valle de la decisión? Pues por eso le pusieron, porque había guerra, y mezcla la guerra con la cosecha. O sea, la guerra, la decisión,
la guerra es por la cosecha de las almas. En ese momento era el botín de guerra, pero el día de hoy son guerra por las almas. Amén. Por eso hay que ser decididos. Muy bien. Te voy a terminar compartiendo un poco de la armadura de Dios. ¿Qué es lo que Dios te da para ir a la guerra? La armadura de Dios. Ciertamente Dios no nos ha dejado indefensos contra el enemigo. Él ha proporcionado la armadura para nuestra protección y victoria. Amén. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17 para explicarte un poco de la armadura de Dios, las armas que Dios te ha dado, y vamos a explicar brevemente cada una de ellas. Algunos no han escuchado de esta parte, por eso hoy se está compartiendo. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Y voy a terminar dándoles una revelación que Dios me dio. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor. ¿En dónde te tienes que fortalecer? ¿De dónde viene tu fuerza? En el Señor. Y en el poder de su fuerza, vístete espiritualmente, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme, para que no caigas, ¿verdad?, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando tengas problemas, ¿verdad?, no veas al humano, ve lo espiritual, porque tu lucha no es contra tu familiar o contra personas que están caminando, sino tu lucha es espiritual. Detrás de todo eso hay un trasfondo espiritual. O sea, hay un trasfondo humano, pero también espiritual. El espiritual es el que debes de reconocer y el humano lo tienes que perdonar. ¿Sí? ¿Sí me siguen en esa parte? Dice, por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Quiere decir que va a haber días malos. Y habiendo acabado todo, estés firme, ¿verdad? De esos días pesados, cuando dices, híjole, hoy sí estuvo fuerte la batalla, bueno, pues mejor que termine y que estés firme, ¿sale? Estad pues firmes, vestidos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y toma el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la armadura de Dios para defenderte. O sea, que te vistas totalmente de Cristo, de su amor, de su justicia, de su paz, de su sabiduría, de la palabra de Dios, el escudo de la fe, ¿verdad? Que vistas de Cristo, toda la armadura de Dios. Amén. Y voy a explicar cada parte rápidamente antes de cerrar. Debemos aprender a ponernos toda la armadura de Dios antes de enfrentarnos al enemigo. Tenemos que estar revestidos de Cristo, de la armadura de Dios. ¿Cómo está tu casco de tu salvación? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu mente? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás viendo? ¿Tienes puesto correctamente tu casco? ¿Verdad? ¿Cómo anda tu testimonio ante los demás? Te ven y les dices, yo soy cristiano, a mucha honra. No, sí te creo. Pero si te dicen, no te creo, ¿verdad? Principalmente en casa, porque ¿qué es lo que pasa que dicen los hijos? No, pues es que mi mamá va a la iglesia o mi papá va a la iglesia, pero dicen groserías o hacen esto, hacen aquello. Entonces, el primer testimonio tiene que ser en casa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestros familiares sean ganados. Lo digo con mucho amor y mucho respeto. ¿Sale? Todos tenemos que mejorar, hasta yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo está tu testimonio? Esa es la verdad, ese es el cinturón de la verdad, ¿verdad? La coraza de la justicia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Perdonas? ¿O tienes falta de perdón? ¿Te enojas? ¿Te pones colérico? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está la coraza que cubre tu corazón? La parte de la armadura de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo está el evangelio de la paz? ¿Cómo está el calzado del evangelio de la paz con el que caminas?
Caminas, vas al mercado, pero no vas con el calzado del evangelio, no les predicas a la gente, no oras por la gente, oras por tu familia, la visitas a tu familia, ayudas a tu familia. ¿Cómo estamos ahí? Cada uno sabe, ¿verdad? ¿Qué más tiene la armadura? ¿Qué más tiene? El escudo de la fe, ¿verdad? Con el escudo te vas a defender cuando vengan ataques a tu vida. No, es que tú no puedes, no, es que ya te desanimaste. Tienes que levantar el escudo de la fe, lo estás levantando, lo estás utilizando, ¿verdad? Cuando vienen esos pensamientos malos, cuando quiere venir ese desánimo, cuando viene ese enojo, lo estás levantando tu escudo de la fe. Tú sabes, ¿verdad? Entonces tenemos, para ir a la guerra, tenemos que tener conocimiento, entendimiento bien de la armadura de Dios. Y finalmente, la espada del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu espada? ¿Está afilada? ¿Cómo sabemos si está afilada? Cuando la lees, cuando recuerdas los versículos. Dios es tan bueno que a veces, aunque parafraseemos, ¿qué es parafrasear? Cuando decimos los versículos no exactamente como dice la Biblia, sino que como que más o menos, ¿no? Digamos, eso es parafrasear. Pues Dios es tan bueno que hasta con eso Él nos respalda. Dios es bueno. Entonces tenemos que tener bien afilada la espada del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos un sueño, una pesadilla con un demonio. Ay Señor, ayúdame, ayúdame Señor. La palabra, en el nombre de Jesús, sueltas mi casa, sueltas mi familia. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo me ha redimido y te vas en el nombre de Jesús. La palabra, escrito está, al Señor Jesús solamente adorarás y a Él servirás. No tentarás al Señor tu Dios. En el nombre de Jesús, tú eres un demonio, tú estás caído, lo dice la palabra. Así, tenemos que tener la espada bien afilada. Amén. Entonces, por eso estamos haciendo un llamado a los guerreros, pero tenemos también que enseñarles cómo se tienen que defender. Amén. Y te voy a decir al último, una revelación que el Señor me dio, que se conoce, no se dice aquí, pero el Señor me la reveló como la lanza. Hay una lanza, ¿vale? Pero ahorita te lo voy a decir. Debemos aprender a ponernos toda la armadura de Dios antes de enfrentarnos al enemigo. Es tiempo de prepararnos, de armarnos con nuestras armas espirituales para ser protegidos por la cobertura de la sangre y el escudo de la fe. No dejes tus discipulados. En 3 años debes de estar línea para esto y para más. Amén. Por eso es muy importante que no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, pero que te discipules. Tienes que discipularte. Amén. La verdad, el cinturón de la verdad. La verdad es como un cinturón y mantiene todo en su lugar. Sin integridad en nuestra vida personal, ningún componente de la armadura de Dios nos quedará bien. Entonces, la santidad, ¿verdad? El cinturón de la verdad sostiene toda la armadura. La justicia. La justicia proporciona protección del enemigo. Cuando somos cubiertos con la coraza de justicia, seremos capaces de sostenernos contra los ataques del enemigo. El Evangelio de la Paz. El Evangelio de la Paz proporciona estabilidad y seguridad para que podamos pararnos firmes contra el enemigo. El escudo de la fe. El escudo de la fe proporciona protección total. Él apagará los feroces dardos del enemigo. El casco de la salvación. El casco de la salvación protege tu cabeza de las ideas. Cuando entendemos la salvación total que Dios nos ha proporcionado para la humanidad y renovamos nuestras mentes con esa salvación, seremos protegidos. Amén. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu Santo es la única arma ofensiva que tenemos, que es la palabra de Dios. Satanás no tiene defensa que pueda detener esta poderosa arma cuando creemos y hablamos de la palabra de Dios con nuestras bocas. Amén. Podemos usar la espada del Espíritu para avanzar fuertemente en el reino de Dios. Amén. Voy a tiempo.
¿Sale? Entonces voy a terminar compartiendo la revelación que el Señor me dio. Efesios capítulo 6, versículo 18. El Señor lo da como una parte final de la armadura, que es una parte de la armadura. Y como revelación, ¿verdad? ¿A quién le da la revelación? A quien Él quiere, a sus hijos. Amén. Entonces es revelación, no está en la Biblia, pero en la Biblia lo maneja como una parte de la armadura, y espiritualmente a mí me lo reveló como una lanza. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 18. Repítanlo conmigo, a la 1, a las 2, a las 3. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Ahí está. Ahora déjame explicarte. La oración permite que el poder de Dios fluya a través de nuestras vidas. Cuando estamos totalmente armados para la batalla, es entonces cuando por medio de la oración entramos al campo de batalla. Si no somos guerreros de oración, no estamos peleando en el ejército del Señor. Entonces, si se dan cuenta, lo menciona abajo, como una parte abajo de la armadura. Pero es muy importante, la oración. La oración no solamente por ti, sino también por toda la iglesia, ¿sí? Un buen soldado no solamente ora por él mismo, sino ora por más personas. Eso refleja el amor de Dios en tu corazón, la justicia de Dios. Porque cuando empezamos en el Evangelio, tendemos a orar por nosotros mismos. Y poco a poco el Señor nos va dando humildad, nos va dando amor. Pero es muy importante que como guerreros del Señor aprendamos a orar por todos, por tu familia, por ti, ¿verdad? Pero también por la iglesia, porque esa es cobertura espiritual para la iglesia. ¿Y por qué el Señor me revelaba que es la lanza? Bueno, aquí está, ¿verdad? Eso no lo vas a encontrar en la Biblia. Diría el pastor Javier, esa es una palabra rema que voy a dar. Muy bien, de bendición para los que hayan venido y los que se tomen el tiempo de ver el YouTube. Muy bien, la revelación está ahí, donde dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La palabra Espíritu está escrita con letra grande, Espíritu, quiere decir el Espíritu del Señor. Bueno, ¿y cómo yo voy a orar en el Espíritu si el Espíritu es del Señor? ¿Cómo? No dice Espíritu con minúscula. Si dijera Espíritu con minúscula, sería que orara con los demonios o que orara con mi espíritu humano, ¿verdad? Pero al estar con Espíritu con palabra grande, con letra grande, con mayúscula, quiere decir que debemos de orar en el Espíritu. Y la única forma en que podemos orar en el Espíritu, humanamente, es en base a la palabra de Dios que nos dice que nosotros somos uno con Jesús. Somos uno, nuestro espíritu es uno con Jesús. Entonces quiere decir que cuando oramos en el Espíritu, Jesús ora con nosotros. Jesús intercede con gemidos indecibles. ¿Y sabes cómo es eso? Es cuando ya no tienes fuerzas para orar. A mí me ha pasado que siento oposición y ya no puedo, mis palabras no salen. Entonces lo que tengo que hacer en ese momento para traer un rompimiento y utilizar la lanza del Espíritu es de emergencias. ¡Pum! Se la lanzas al enemigo. Es orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu, el apóstol Pablo lo describe, orar en lenguas. Tengo que usar la lanza del Espíritu, orar en lenguas. Cuando tú oras en lenguas, entonces hay un rompimiento. ¿Por qué? Porque es una comunicación directa que tienes con el Señor, la cual el diablo no tiene acceso. Y entonces tú en el Espíritu, como Jesús sabe, el Espíritu Santo sabe qué es lo que necesitas o qué es lo que necesita la persona, pues es directo. Y entonces tú sientes un alivio, sientes un rompimiento en tu vida, te sientes con más fuerza, sientes que avanzaste. O sea, porque ya te querían echar montaña, pero oraste en el Espíritu y entonces caminas. Amén. Entonces tenemos que orar en el Espíritu y tenemos que velar. El velar no solamente es en oración, porque humanamente estamos orando en la noche. ¿Qué vigilia te gusta? De 6 a 9. Te voy a dejar la más suave.
de 6 a 9. Dices, ay, de 6 a 9, rápido me la he hecho. De 6 a 9 son 3 horas. Yo pienso que muy probablemente después de la primera hora sientes que ya le dijiste todo al Señor. No, ya pasé por México, por Guatemala, por Tetela, ya están cubiertos, Señor, ya están cubiertos. Pero dice la Biblia que Jesús pasaba horas orando y que se apartaba, ¿verdad? ¿Por qué se apartaba? Quizás no era el momento de que tuvieran la revelación los discípulos, no era el momento de tener tanto ese poder, pero por algo Dios se apartaba al oculto, porque ahí recibía, en la oración recibía códigos, recibía poder, que todavía no estaban preparados los discípulos, pero hoy estamos preparados. Bueno, llegó el tiempo, para quien quiera, llegó el tiempo de esa revelación, ¿sí? Entonces el secreto está ahí, velar. La velada debe de ser mínimo 3 horas. Entonces, ¿a qué voy? A que debes de formar hábitos de oración de mínimo 3 horas al día. ¿Cuántas horas al día? 3 horas al día. Y en esa parte debe de haber purificación, que es presentar tu altar limpio. Tienes que confesar pecados, tienes que renunciar a los pecados, pedir la purificación y entonces ofrendas la adoración, ¿sí? Y entonces empiezas a exaltar el nombre de Dios, empiezas a adorarlo, traes los códigos de reino, traes la revelación, entonces en ese clima, entonces sueltas las lenguas. Tú tienes que estar hablando lenguas mientras comes, mientras almuerzas, mientras duermes, a toda hora. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, cuando se acaban tus palabras, entonces en el Espíritu tienes que seguir orando, y la Biblia lo dice, orar en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Pues porque estamos expuestos en todo momento. ¿Por qué dices? ¿Por qué a veces, aunque llevo una vida de santidad, por qué a veces como que me quiero desanimar? ¿Verdad? Pues es por eso, porque necesitamos en todo tiempo estar orando. Dirás, oiga pastor, está volando la barda, es algo muy loco. Pero déjame decirte que por loco estoy aquí. ¿Sale? Entonces, yo te recomiendo que lo experimentes, que Dios es bueno y Dios sabe que a veces fallamos con la incredulidad. Experiméntalo y empieza a pasar tiempos de adoración y habla en lenguas mientras esos tiempos, a forma de que mantengas una constante de 3 horas mínimo al día. Si puedes más, wow, entonces vas por buen camino. Jesús, ¿a qué horas oraba? En la noche y en la madrugada y en la tarde. Incluso hay un horario, la 9ª hora, que es las 3 de la tarde. 3 veces al día Jesús oraba y pasaba mínimo 1 hora. Entonces mínimo al día oraba 3 horas. Y entonces en ese momento tienes que hacer eso y el Señor se te va a revelar. No hay impedimento. Por eso Satanás no quiere que nosotros fluyamos en el Espíritu. Con cualquier cosita quiere desviarnos, con la falta de fe, con el pecado, ya no congregándote. Pero Él te quiere sacar. No es necesario que se te aparezca, no es necesario que te haga brujería. Con que te saque de los principios que te empoderan, entonces ya está del otro lado. Ahora, me puedes preguntar, hay una serie que voy a hacer sobre el don de lenguas. Es una serie bíblica que voy a dar aquí, pero todavía no la preparo, pero la tengo que preparar, ¿verdad? Primero Dios. Pero les puedo adelantar, resumiendo, y para los que arrebataron la bendición del día de hoy, que es necesario hablar sobre el don de lenguas. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que solamente es para algunos privilegiados, algunos que, wow, tienen una supercomunión con Dios, y no es así. El don de lenguas es para todos. Es el poder de Dios, es la gloria de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, es el fuego de Dios. Amén. Y esa se te es dada desde que eres sellado, desde que eres sellado. Por eso di la enseñanza del arrepentimiento y el bautismo. Desde que eres bautizado puedes recibirlo. Desde que aceptas a Jesús en tu corazón puedes recibirlo. Ya está ahí, es del Espíritu. El Espíritu es soberano. Solo está en que quites todas las telarañas. Di conmigo, que quite yo todas las telarañas que me impiden manifestarlo. Toda mi humanidad.
Entonces tenemos que trabajar como iglesia profética en esa parte, en todo lo que te estorba humanamente y espiritualmente para que puedas fluir. ¿Por qué? ¿Y por qué el don de lenguas es tan importante? ¿Por qué creen? Porque no entiende el enemigo lo que hablamos muy bien, pero la razón principal es, sí que no entiende, pero la razón principal es que ahí viene la unción. ¿A qué me voy? A que, por ejemplo, tú puedes estar orando en lenguas, puedes estar intercediendo y hay rompimiento espiritual. Y aparte el don de lenguas es el primero, generalmente, la mayor parte de los casos, para que tengan los demás dones. Algunos ya los traen, que algunos ven, algunos sueñan. Entonces es una bendición de Dios, pero el don de lenguas te va a potencializar y te va a ayudar para que fluyas en el poder de Dios y el fuego de Dios. Amén. Entonces no le tengas miedo, anhélalo. También la Biblia dice que para poder tenerlo, tienes que anhelarlo, tienes que quererlo, tienes que desearlo y tienes que pedirlo. Yo hasta el día de hoy he pasado a imponer las manos y yo se lo pido al Señor para ellos, y Dios me escucha, ahí lo puede dar, pero también es importante que tú lo anheles, porque si yo lo pido para ti, pero tú tienes resistencia de que, ay no, yo no lo quiero, ¿para qué? Entonces ahí estás estorbando al propósito de Dios. ¿No acabamos de ver que necesitamos el poder de Dios para hacer lo que Jesús hizo? Entonces no lo resistas, no tengas incredulidad, entrega esa parte humana para que puedas fluir en el poder de Dios. Amén. Ok, gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra se ha expuesto. En el nombre de Jesús, yo desato, Señor, la gloria de Dios en este momento. Cierren sus ojos. Desato la gloria de Dios sobre cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Y esa gloria, Señor, se manifiesta con sanidad, con milagros, Señor, con prodigios, porque dice la palabra que todo el que cree, puede creer, le es hecho por su fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo declaro que se levantan esos valientes guerreros, que la trompeta en Sión, en Piedras Vivas, Tetela, se ha dado, y que, Señor, tú levantas a esos gedeones. En el nombre de Jesús, Señor, que tú eres el que nos adiestra, Padre, para arrebatar el reino de los cielos, como lo hizo Juan el Bautista, Padre, y podamos en esta tarde, Señor, ya en esta mañana, arrebatar esa bendición para nuestras vidas, creerla en nuestros corazones y ponerla por obra, porque tú sabes a quién has llamado. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta palabra se activa en sus corazones y en sus vientres proféticos, Padre, y que ellos buscarán, Señor, ese poder, ese fuego del Espíritu Santo, esos dones de poder, esos dones ministeriales. Declaro, Señor, que todo miedo, todo temor, Señor, hacia, ay, ¿cómo yo voy a ser pastor? ¿Cómo yo voy a ser evangelista? Se derriba en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús, y la gloria de Dios viene sobre tu vida, viene sobre tu familia, sobre tu corazón, en el nombre de Jesús, y ahora se establece y da frutos al 100%. Yo le creo al Señor, y el Señor ha dicho que va a levantar de ti un valiente guerrero, una valiente guerrera para el reino de Dios. Yo lo creo y lo establezco y lo celebro en esta mañana en el nombre de Jesús. Afirmo la armadura de Dios sobre tu vida, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la presta del calzado del evangelio de la paz, la espada del Espíritu Santo y la oración en el Espíritu. Ahora se desata sobre tu vida en el nombre de Jesús. Se derriba todo argumento humano, todo argumento satánico, todo argumento de religiosidad, todo argumento de humanismo, todo lo que te estorbe, toda incredulidad, para poder fluir en el don de lenguas, en el poder del Espíritu Santo, en esa comunión que tienes para edificarte con el Padre. Y declaro en el nombre de Jesús que ya no hay más vergüenza, que ya no hay más resistencia para poder edificarte en el Espíritu con tu Creador, en el nombre de Jesús, y que también hablarás con el entendimiento para edificar a la iglesia de la revelación de las proezas que el Señor da para nosotros en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias y ministramos creyendo fielmente, Señor, que hecho está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor Jesús. Amén. Estamos despedidos, amados hermanos. En la tarde no olviden la comunión de la Santa Cena. Es para purificación, para sanidad, para tomar esa herencia que tenemos en el nuevo pacto. Dense la paz en Cristo Jesús y nos vemos en la tarde para estar bien sanos por la sangre de Cristo. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos.